Buenas tardes, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 19 de marzo del año 2025 en este escenario jurídico Sandra Yaya. Vamos a estar hablando el tema que acontece hace más o menos un día, en el cual el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde estará haciendo una apelación para buscar revivir la reforma laboral y que ésta sea desarchivada y sacada para evaluar en debate los diferentes artículos que ésta tiene. Pese a que ya 8 senadores la hundieron, recordemos que fueron el señor Pinto, el señor Honorio, la señora Nadia Blel, el señor Alirio Barrera y los otros que son del partido Asís, Berenice, otra que tiene que ver con el partido Caminos Libres y Justos y otra del partido Mira. Entonces, estos 8 senadores que lastimosamente y de manera mezquina han atacado los derechos laborales de todos los colombianos en este país, Colombia, entonces se va a buscar una apelación para conseguir crear una comisión accidental, puede ser la primera, en el Senado para debatir nuevamente la reforma laboral. De no ser así, el plan B existe. El plan B es que a través de decretos se buscarán establecer unas cuantas cosas respecto a la reforma laboral por vía decreto, son más o menos 9, es el paquete que se ha escuchado del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Tenemos aquí la noticia en La Silla Vacía, la cual dice así: reforma laboral, senador Fabián Díaz anuncia que apelará archivo del proyecto reforma laboral. Marzo 18 del 2025, el senador Fabián Díaz del Verde, quien había presentado una ponencia alternativa a la reforma laboral, tiene lista una proposición de apelación como salvavidas ante el posible hundimiento del proyecto. Aquí lo tenemos. Apelará el inminente archivo en la plenaria. La mesa directiva del Senado establecerá si otra comisión puede revisar el proyecto de ley y definir su futuro, si no, procede al archivo. Este es el recurso de apelación, según aquí lo expuesto el día 18 de marzo del año 2025, dirigida la carta al presidente del Senado, Efraín Cepeda Saravia, al segundo vicepresidente, señor José Alirio Barrera Rodríguez, y al secretario general, Diego Alejandro González González. Entonces, la referencia del documento dice: recurso de apelación a la negación del proyecto de ley número 311 del 2024, Senado 167 del 2023, Cámara acumulado con los proyectos número 192 del 2023, Cámara y número 257 del 2023, Cámara, por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia, en sesión ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República. Respetada mesa directiva, en calidad de senador de la República e integrante de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República y coordinador ponente del proyecto de ley número 311 del 2024, Senado 166 del 2023, Cámara acumulado con los proyectos número 192 del 2023, Cámara y número 257 del 2023, Cámara, entre comillas, por medio del cual se modifica parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia, cierro comillas, me permito radicar a su despacho recurso de apelación en contra de la negación del mencionado proyecto de ley, dado en sesión ordinaria del 18 de marzo del 2025 de esta Comisión Constitucional. Lo anterior de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 166 de la Ley Quinta de 1992, el cual dispone, artículo 166, apelación de un proyecto negado, o sea, toman como uso referencia a este elemento,
negado un proyecto en su totalidad o archivado indefinidamente cualquier miembro de la comisión o el autor del mismo, el gobierno o el vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular podrán apelar de la decisión ante la plenaria de la respectiva Cámara. Entonces, bueno, eso es parte del documento, hay más allá, pero igual no lo podemos mirar aquí o en este, a ver, no lo podemos mirar aquí más allá. Entonces, respecto a eso, ¿sí? Bueno, aquí dice otra parte interesante, dice, el recurso de apelación que se establece en el artículo demandado no es una institución nueva dentro de nuestro ordenamiento, pues fue introducida en la reforma constitucional de 1945 dentro de las normas destinadas a racionalizar el trabajo del órgano legislativo y el proceso de formación de la ley, y con ella se pretende sujetar toda iniciativa legislativa al juicio crítico, la reflexión y el estudio del mayor número de miembros que conforman las cámaras legislativas con el fin de que se adopte en torno al caso concreto la decisión definitiva que mejor corresponda a los intereses generales. Si la elaboración de las leyes es una tarea que compete realizar al Congreso como cuerpo colectivo, resulta apenas obvio que los miembros que no hacen parte de la comisión en la que se negó el proyecto de ley tengan la oportunidad de conocer los motivos o razones que se adujeron para ello y así contar con bases suficientemente claras para resolver si confirman o revocan tal decisión. De esta manera, se enriquece la discusión y se amplían las oportunidades de análisis para evitar errores, desaciertos o determinaciones que puedan resultar dañinas. Bueno, eso es parte de este elemento. Entonces, como nos damos cuenta aquí, ponemos un poquito patas arriba las decisiones que están presentes por parte de la gente del Senado, sobre todo de estos 8 congresistas que tomaron la decisión de hundir la reforma laboral sin tener conocimiento de su contenido, sin debatir artículo por artículo de su contenido. Entonces, la pereza les ganó y la falta de interés, la falta de patriotismo y también su codicia, que se aumentó exorbitantemente, fueron los mecanismos que impulsaron a hundir la reforma laboral. Entonces, en este punto tenemos en las últimas horas, aquí hace más o menos, estamos hablando de hoy 19 de marzo, sobre las 8 de la mañana, que fue la última actualización, tenemos el siguiente comunicado que tomó la Infobae. A pesar de que la Infobae puede a veces estar como que sí a favor del gobierno, como que no, pero bueno, por lo menos tiene todavía un poquito de decencia en el hecho de que se muestren algunas cosas que son reales. Entonces, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el gobierno buscará implementar la reforma laboral por decreto. Entre comillas, tenemos un paquete. Esto obviamente es una noticia que lamentablemente no va a lanzar Noticias Caracol ni RCN, porque ellos solamente van a hablar es de se hundió la reforma laboral, pero no van a decir por qué, pero tampoco van a decir que surge una nueva persona que busca apelar para desarchivar esta reforma laboral, darle vida nuevamente, es un salvavidas buscar esa apelación para conseguir construir otra comisión que se encargará de hacer el análisis correspondiente, el debatir de esos puntos que tiene la reforma laboral, que obviamente pues toda es muy importante, porque entre todo lo que tiene la reforma laboral, tiene algo presente que no lo han dicho en ninguno de los medios de comunicación, y es 91,000 empleos que va a generar. 91,000 empleos que va a generar. Y también recordar que el año pasado, en diciembre, hundieron la ley de financiamiento, que tenía como fin poder ayudar a todas esas microempresas pequeñas, en especial los que son hoteles, con la parte del turismo, y tampoco, ni por ahí tampoco analizaron si se cuadran las microempresas, las MyPayment, estas tienen la oportunidad en el futuro de poder generar más trabajo, pero como hundieron
la ley de financiamiento que tenía una contingencia para conseguir 12 billones de pesos para contrarrestar el presupuesto nacional del año 2025. Entonces, hunden la ley de financiamiento que podría ayudar a una cantidad de microempresas haciendo la reducción del impuesto de renta, que actualmente está en 35%, reducirlo hasta llegar al 27%. Eso era una gran ayuda para los empresarios. Y tomaron la decisión de hundirla. Y después entonces vienen y hunden también la reforma laboral. Ah, no, carambas. Entonces ni quieren ayudar a los empresarios, pero tampoco quieren ayudar a los empleados. Es decir, perdónenme con estas palabras, joden por aquí, joden por allá, pero no están haciendo realmente nada concreto. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente falta inteligencia aquí, faltan ideas e inteligencia. No toman la responsabilidad, no asumen que las reformas que se están planteando son para debatirlas y analizarlas artículo por artículo. Y si si hay cosas que no se pueden hacer, se cambian. Pero toman la decisión más ¿cómo se puede decir? Más infantil, digámoslo así, coger y simplemente no tomar lectura de una reforma y llevarla al archivo como si, no, eso no merece ser estudiado, no merece ni ser visto, no merece ni siquiera el interés. Entonces, pues no deben ser las cosas de esa manera. Por eso es que hoy nosotros nos damos cuenta, los colombianos y las colombianas, la falta que representa cuando la gente no tiene conocimiento, cuando la gente no se da cuenta que es un funcionario público. Es que aquí creen estos senadores, estos 8 senadores, piensan que son amos, señores, dioses de Colombia y que pueden hacer lo que se les dé en gana, simplemente porque sus jefes le dicen hágalo así, corren allá como borreguitos y lo hacen de la manera que digan sus jefes. No, Colombia no tiene dueños. Colombia es un país donde está forjado de muchos colombianos y colombianas con el ánimo y el deseo de poder trabajar y de emprender y de mejorar y de avanzar. Entonces acá tenemos que, dice lo siguiente: la administración del presidente Gustavo Petro analiza las opciones para someter la reforma a una votación ciudadana, priorizando temas esenciales y lidiando con logísticas complejas. Entre estas tenemos la siguiente: la reforma laboral en Colombia, un proyecto que busca transformar las condiciones de trabajo en el país, enfrenta un panorama incierto tras el reciente rechazo en la Comisión Séptima del Senado. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la reforma aún no está descartada y que el gobierno explora varias alternativas para avanzar en su implementación, según declaraciones que compartió en Caracol Radio. Entre estas opciones se encuentra una apelación ante la plenaria del Senado, una apelación que se acaba de establecer ante la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado, en la cual se va a solicitar esa apelación para poder construir una nueva comisión que se encargaría de evaluar eso, ya que la otra no lo pudo hacer. Entonces, para ello, una apelación ante la plenaria del Senado, la emisión de decretos reglamentarios y la convocatoria a una consulta popular. Por allá alguien ya está diciendo que no, que la consulta popular no va a sacar la reforma laboral. ¿Qué saben ellos? Si esto lo demanda es el pueblo, y el pueblo obviamente es poder. Y como pueblo unido vamos a lograr que las reformas sociales puedan salir adelante. Se necesita la reforma a la salud, se necesita la reforma laboral, se necesita la reforma pensional, por lo menos que quede establecida, que quede bien, que no afronte situaciones como que la quieran tumbar. La reforma agraria, la reforma a la justicia, la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, hay muchas cosas, y ya que nos están dando la posibilidad de esa consulta popular, pues vamos a irnos con toda. Entonces, de acuerdo con el ministro Sanguino, la apelación presentada por el senador Fabián Díaz
será clave para determinar el futuro del proyecto. Si la plenaria del Senado acepta esta apelación, el texto de la reforma podría ser trasladado a la comisión, a una comisión diferente para su análisis y votación. Podría estar siendo dirigida a la comisión primera del Senado para ello. Esto abriría la posibilidad de que el proyecto llegue finalmente a la plenaria del Senado, donde según el ministro podría encontrar un ambiente más favorable para su discusión. Pues todo se busca en ese sentido para que las cosas se puedan lograr. El funcionario explicó que el proceso apelativo iniciado por el senador Fabián Díaz podría conducir a que esa plenaria traslade el proyecto a otra comisión distinta para su evaluación. Aquí están haciendo uso de todos los mecanismos de ley para conseguir eso, porque es que aquí no está simplemente que decir, no señores, no, existe una ley y la ley se cumple. Y el señor Fabián Díaz como senador está aplicando la ley para poder conseguir que la apelación se pueda dar. Ese es el plan B. Ese es el plan B. Sin embargo, reconoció que si esta acción no prospera y el texto es enviado a una comisión con predominancia opositoria, así se hundiría finalmente la reforma. El ministro destacó que el panorama parlamentario no juega completamente a favor del gobierno, pero confía en que otras comisiones ofrecen un nivel de discusión menos intransigente y se puede construir acuerdos, según dijo el mencionado medio. Otra estrategia del Ejecutivo apunta a materializar ciertos componentes de la reforma mediante decretos. Sanguino dijo a Caracol Radio que tienen listos borradores de 9 decretos, los cuales están siendo evaluados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia y requieren el aval del presidente. Estos instrumentos se centran principalmente en el cumplimiento de compromisos adquiridos por Colombia en tratados internacionales, especialmente con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sin embargo, el alcance de estos decretos tiene limitaciones. El ministro aclaró que ningún decreto podría meterse con extras dominicales, festivos, porque eso solo pasa en el Congreso de la República o en la consulta popular. Según Caracol Radio, cualquier modificación de temas como recargos salariales y horas extraordinarias necesitará de un trámite legislativo. Ante el bloqueo legislativo, el gobierno planea recurrir a una consulta popular para validar los puntos esenciales de la reforma laboral. Sanguino confirmó al medio mencionado que ya hay borradores de preguntas, aunque evitó detallar los contenidos y expresó que será el presidente quien los anuncie oficialmente. Una vez definidas, el ministro asegura que las preguntas se referirán a los asuntos esenciales del proyecto. No obstante, la consulta planteada genera interrogantes legales y logísticos. El medio señala que una reforma con 82 artículos no puede llevarse a una consulta con igual número de preguntas, lo cual obligará al gobierno a priorizar de manera selectiva los temas a someter al voto ciudadano. Al respecto, Sanguino señaló 2 puntos. En lo fundamental, las preguntas determinarán asuntos viables para decisiones ejecutivas, decretos o incluso nuevos proyectos de ley. El tono utilizado en el discurso gubernamental respecto a la reforma ha sido objeto de crítica, particularmente por lo que se percibe como una división entre empresarios malos y trabajadores buenos. Aquí, cuando se le preguntó al respecto, a Antonio Sanguino respondió a Caracol Radio que no hemos sido nosotros los que hemos planteado una discusión de lucha de clases. El ministro apoyó su posición mencionada a empresarios que han expresado opiniones favorables hacia la reforma, como el exalcalde de Cali, Mauricio Amitaye, a quien calificó como una voz realmente patriota. Por otro lado, Caracol Radio también resaltó declaraciones del ministro en las que acusó a los senadores que bloquearon la reforma de optar por posicionarse del lado del empresario y de haber frenado un proyecto que ya traía importantes modificaciones acordadas con el sector productivo y laboral.
Sanguino recalificó la decisión de en la Comisión Séptima como una muralla infranqueable liderada por el senador Miguel Ángel Pinto, que es una de las personas que está, o sea, se ha situado como un actor bloqueable, digámoslo así, un actor que busca que la reforma laboral por ningún motivo, en ninguna parte, sea aprobada. En ninguna parte sea aprobada. También se abordó un tema concreto relacionado con los derechos laborales, las plataformas de entrega como Rappi. En respuesta, el ministro lamentó que un acuerdo previamente alcanzado para regular a trabajadores de estas plataformas ahora está en riesgo. Vamos a tratar de salvarla, pero a lo mejor no puede ser decretado ese asunto. Afirmó, sin embargo, no descarto que este apartado se incorpore en las preguntas de la futura consulta popular, lo que podría habilitar este tipo de regulaciones por otra vía. Sanguino subrayó que las esperanzas no hay que perderlas, y que el gobierno seguirá promoviendo esta reforma como una prioridad. También insistió en que, aunque haya sectores polarizados, es fundamental convocar al país hacia los cambios que se necesitan. Eso es todo. Entonces, estaremos pues pendientes en los próximos días qué esté sucediendo con todo eso. En cuanto a la apelación, qué respuesta tiene el senador Fabián Díaz, en cuanto al curso de los hechos en materia de lo que esté haciendo el ministro de Trabajo, cómo van a manejarse en esos decretos, qué cosas van a favorecer a los empleados, etcétera, etcétera. Muchas gracias, amigos, y hasta que llegue al final de nuestro video. Hasta pronto.